Bueno, buenos días. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, con muchas ganas de empezar. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. A mí este tema, esta parte de la historia es de las que más me gustan desde que estudiaba en la secundaria, así que estoy muy contenta de que podamos trabajar sobre estos temas. Bueno, veníamos trabajando sobre cómo se consolida o cuáles son las piezas del rompecabezas que van a terminar dando forma a lo que hoy conocemos como el Estado Nacional Argentino, que sería nuestro país. Dijimos también que para la década de 1880, fines del siglo XIX, es cuando se terminan de condensar todos los elementos propios y necesarios para poder hablar de un Estado nacional consolidado. Y bueno, vamos a repasar un poco eso, esos procesos históricos, y vamos a dar un pasito más a avanzar para pensar qué tipo de Estado, qué tipo de república que se construyó en este inicio de nuestro país. ¿Era una república democrática? ¿Era así como la conocemos hoy? ¿Tenía los mismos valores, los mismos principios? Bueno, ciertamente que no, porque bueno, han pasado unos cuantos años, pero vamos a tratar de hacer este recorrido llegando, anticipo ya el final, empezamos con los orígenes de nuestro país como Estado nacional, inserto en un contexto de capitalismo global y de expansión del capitalismo industrialista, que era lo que habíamos hablado en el video anterior, y vamos a terminar esta primera etapa de historia argentina viendo cómo nuestro país se inserta en ese sistema económico mundial que de repente entra en crisis con el estallido de la Gran Guerra a comienzos del siglo XX. Hasta ahí vamos a tratar de llegar hoy, si es que no se nos hace muy largo. Igual son temas que vamos a ir alternando y está bueno que los chicos sepan que todo el año vamos a ir yendo y viniendo entre Argentina, Europa, América Latina, ¿sí? Vamos a tratar de mantenerlo de forma articulada para siempre tener el contexto de qué es lo que está sucediendo. Arrancamos con la primera parte. Este cuadro es un cuadro enorme, es tipo cuadro mural, que representa del triunfo de la conquista del desierto. Está cargadísimo de símbolos que no los vamos a detallar ahora, pero sí lo importante es cómo es un cuadro, es un signo de época. Este cuadro está en la entrada de un museo que se llama Museo Histórico Nacional, que se construye también para esta época, y busca dar cuenta de cuál es el proyecto triunfante, el proyecto que logra instalarse con esta generación del 80. Es el triunfo de la civilización sobre la barbarie, es el triunfo de Buenos Aires sobre las provincias. Todo eso quiere representar este cuadro que tiene a Roca en el centro, por ahí si alguno después hace zoom lo va a poder reconocer, y que es el que da base a el billete de 100 pesos, el que tiene más circulación, e incluso en la actualidad, al que después se agregaron otros modelos, pero en su momento, cuando se creó ese billete, era el más valioso. Esta era la imagen de más valor para nuestro Estado Nacional. Bien, dijimos que hablamos en esta primera etapa de una república conservadora. Una república conservadora pero liberal, y a primera mano estos dos conceptos parecen entrar un poco en contradicción. Vamos a decir que es una república conservadora en lo político y una república liberal en lo económico. ¿Por qué? Porque a nivel político van a ser una oligarquía, es decir, un sector social reducido, caracterizado por la concentración de la riqueza y de las tierras, que considera que ellos son los únicos con la capacidad para gobernar este nuevo país. Por eso vamos a decir que son conservadores en lo político. Por ende, el sistema de elección de partidos y de participación en la política no es democrático, no es amplio y no es de acceso para todos los ciudadanos. Pero va a ser una república liberal en economía. ¿Por qué? Porque atendiendo a las circunstancias mundiales, van a considerar que la mejor manera de que nuestro país se inserte en el sistema capitalista mundial es a través de una economía primaria, agroexportadora, que esté ligada directamente a la oferta y demanda, y que el rol del Estado es no intervenir en esa regulación. Por eso hablamos de un Estado liberal en este primer momento. Después vamos a ver también que estos mismos sujetos que están en el gobierno son los dueños de las tierras y son los que se están enriqueciendo también con este modelo agroexportador. De ahí que entendamos también por qué están tan interesados en conservar el poder político. Si tengo el poder político, tengo el poder económico, puedo beneficiarme y no tengo por qué preocuparme de quizás otros sectores que van quedando al margen o que viven en condiciones de completa desigualdad, como ya vamos a ver. Entonces, ya sabemos lo que es la generación del 80. Esta gente en general
se conoce como generación del 80 a Mitre, Sarmiento y Avellaneda, que son los primeros presidentes de la última parte del siglo XIX, que después va a derivar en esta república conservadora, cuyo principal exponente es Julio Argentino Roca. Lo vimos en el cuadro anterior. Sabemos entonces que van a aplicar un modelo agroexportador que en líneas generales se va a caracterizar por tratar de explotar la capacidad instalada de nuestro país, que era lo que teníamos después de haber hecho la campaña a la Patagonia, muchas tierras productivas, la llanura pampeana rica para el cultivo de cereales y para la cría de ganado. Entonces van a tratar de explotar esos recursos, también porque es un tipo de economía que requiere una inversión muy reducida, porque son tierras que no compraron, y que en un contexto favorable genera grandes ganancias. Lo del contexto favorable, anotate lo digo porque es muy importante. Como buena economía primaria es dependiente, yo dependo de que otros quieran comprar eso que estoy vendiendo. ¿Qué pasa si viene un año de malas cosechas? ¿Qué pasa si viene una peste? ¿Qué pasa si el mercado mundial entra en crisis y se cierra? ¿Qué hacemos con todos los cereales, con todos los granos, con todos los cueros, con todas las carnes? Bueno, esa es una de las limitaciones del modelo agroexportador y por eso también, si bien en determinado momento genera riquezas, tiene limitaciones que son muy concretas, que están ligadas a esta dependencia de la demanda de otros y de las situaciones ambientales. Y lo último que quiero agregar del modelo agroexportador es que dijimos, en contexto favorable genera muchísima riqueza. Ahora, ¿esa riqueza se distribuye? ¿Enriquece a la totalidad del país o enriquece solamente a aquellos grandes terratenientes o a aquellos dueños de las tierras? Entonces, para cerrar con lo que decíamos del modelo agroexportador, si bien, como veníamos diciendo, en un contexto favorable de alta demanda y de buenas condiciones ambientales, puede generar muchísima riqueza, esa riqueza es focalizada, se concentra en unas pocas manos que son las de los dueños de esas grandes tierras. No es un modelo económico que produzca riqueza para los trabajadores o para otros sectores de la población. Y esa es otra de las críticas o de las limitaciones que le podemos hacer. A su vez, ¿por qué? Porque es un modelo en el cual a medida que se van implementando determinadas tecnologías también es menos necesaria la mano de obra. Entonces tampoco es un modelo económico que genere fuentes de empleo, ¿sí? Entonces acá vemos como algunas, digamos, ventajas, pero también algunas limitaciones de este modelo. Pero como dijimos, a los gobernantes de la República Conservadora, que eran estos mismos dueños de las tierras, no les interesaba ni que el país se enriqueciera en general, ni distribuir la riqueza, sino que a ellos les interesaba poder seguir haciendo sus negocios y poder seguir llevando a la República Argentina hacia el rumbo que ellos consideraban que era el mejor. Van a armar un país a la europea, un país, entre comillas, una ciudad a la europea, porque su mirada va a estar fuertemente puesta en la ciudad de Buenos Aires. Ya sabemos cuál es la importancia central del puerto y de los impuestos que se pagan en la aduana, y vimos también que el tendido ferroviario que se va a profundizar y se va a expandir en este periodo va a ser de forma radial, es decir, todo va a estar concentrado en Buenos Aires, y eso lo que va a terminar haciendo es seguir acrecentando, seguir fortaleciendo esta preponderancia de Buenos Aires como ciudad capital por sobre el resto del territorio. Por ende, va a seguir profundizando las desigualdades. Y hablamos también del modelo cultural hegemónico, esta idea de exterminar a los pueblos originarios como sujetos que no son deseados en esta construcción estatal, y como contraparte fomentar la inmigración europea, creyendo que de esta manera los ciudadanos que vinieran a trabajar la tierra y a hacer la América importarían un modelo cultural más ligado o más asociado a la idea de civilización y de progreso que venía de Europa. Entonces acá tenemos algunas imágenes, tenemos a Julio Argentino Roca en la imagen de arriba, como ya lo fuimos presentando. Tenemos a Uriburu, que hoy no nos vamos a meter mucho con su figura, pero sí es bueno saber que José Félix Uriburu fue el primer militar que dio un golpe de Estado en nuestro país, en el año 1930. Posiblemente en el próximo video nos detengamos un poco a hablar más de él, y la importancia y la centralidad de este modelo agroexportador.
que tiene distintas etapas, no las vamos a profundizar, no es eso lo que nos interesa, sí nos interesa cerrar esta idea de que es a través del modelo agroexportador que la Argentina ingresa en esta división internacional del trabajo, en este sistema capitalista, y que lo hace con una economía primaria que, si bien en determinados momentos, como puede ser durante el estallido de la Primera Guerra Mundial, va a generar muchísimas riquezas, esas riquezas son limitadas en términos de redistribución, y por otro lado es un modelo económico que es sumamente dependiente y que tiene limitaciones que van a ser tangibles y que las vamos a ver dentro de algunos años cuando avancemos con el programa. Entonces, este tema de la conformación del Estado Nacional lo vamos a aclarar, que es un poco lo que tratamos de hablar en el video pasado, pero para cerrar la idea. ¿Por qué en 1880 podemos hablar de que se termina de conformar el Estado Nacional? Porque se articulan distintas medidas en estos 4 ejes. En el eje territorial se ocupa la Patagonia, se ocupa el Gran Chaco, se centraliza el gobierno y la gestión y la administración estatal en Buenos Aires y se desarrolla la infraestructura. Se avanza con el tendido ferroviario, se avanza con las telecomunicaciones. Siempre que hablemos de infraestructura en este periodo vamos a hablar también de una relación bilateral, carnal, como solés decir vos, en un primer momento con Gran Bretaña y luego va a entrar a jugar también Estados Unidos. En el aspecto económico, ya dijimos la implantación del modelo agroexportador, una fuerte concentración de tierras y de riqueza, que esto es lo que va a permitir, o lo que el puntapié inicial de la inserción de la Argentina en el sistema capitalista mundial. En el aspecto social tenemos el exterminio de los pueblos originarios, el fomento a la inmigración europea y ciertas medidas liberales laicizantes como la ley 1420 o la ley de matrimonio civil. ¿Cuál es la importancia de estas medidas? Como es todo Estado liberal, van a tratar de sacar a la Iglesia de ciertos lugares de poder, como es la gestión de los nacimientos, de los matrimonios y de la educación. Por eso es que se van a sancionar estas leyes, en especial la de 1420 es súper importante. ¿Por qué? Porque es la base para el sistema educativo actual en nuestro país. Es una ley que en su momento es de avanzada, que da un gran paso en materia de acceso a la educación. Después vamos a ver, como todo, que tiene ciertas limitaciones y que luego va a ir siendo ampliada, pero es un primer gran paso para estar civilizados, van a decir nuestros amigos de la generación del 80, hay que educar al pueblo en ciertos valores y cierta liturgia patriótica, y eso se va a poder dar a través del sistema obligatorio de educación laica y común, es decir, una misma base para todos los ciudadanos. Y a nivel político vamos a tener la consolidación del Partido Autonomista Nacional, que es todas las élites gobernantes de las distintas provincias, de las ciudades más importantes, se van a organizar y se van a poner de acuerdo para concentrar el poder, que no se les salga de las manos. Entonces, todas las oligarquías terratenientes se van a organizar en un partido político llamado Partido Autonomista Nacional. ¿Cuál va a ser su lema? Orden y progreso. Detrás de eso van a encarar toda su construcción del Estado y van a acordar una constitución nacional que sea aprobada por todas las provincias. Esta constitución nacional es de base la de 1853, con algunas modificaciones que permiten que Buenos Aires finalmente la acepte y que todas las provincias estén de acuerdo, podríamos decir, entre comillas, en esta legislación general. Hasta acá es todo lo que hablamos cuando hablamos de república oligárquica o república conservadora, que la vamos a situar temporalmente entre 1880 y 1916 y que tiene estas características particulares. Es una república para pocos. En general no solemos hablar de una república democrática todavía porque el acceso a los derechos civiles es muy restringido. Ahora Diego nos va a contar un poquito más sobre eso. Y va a estar caracterizada por sentar las bases marcadas por una ideología definida de lo que va a ser nuestro país. Las fotos de este periodo son estas que tenemos acá. Las leyes laicizantes como la educación común, el avance de la infraestructura ligado al modelo agroexportador centrado fuertemente en Buenos Aires,
y el fomento de la inmigración transatlántica. En general, la mayoría de quienes van a venir a nuestro país lo van a hacer desde Italia y desde España, buscando mejores oportunidades de vida, huyendo de situaciones complicadas allá, pero cuando lleguen acá también van a encontrar algunas otras problemáticas que se están dando en nuestro país. Vimos en la última clase que 1916 es un año clave, se producen grandes cambios. Te dejo acá, Dieguito, para que nos cuentes cuál es la importancia de este año 1916. Bueno, Agus, muy claras tus palabras, me sirven para poder arrancar en esta nueva etapa de la historia argentina que comienza, y hay un año que es clave para nuestra historia, que es 1916, como lo venimos trabajando en clases anteriores. Para entender qué pasa en 1916 tenemos que remontarnos a un año clave también, que es 1912, con la Ley Sáenz Peña, que es un primer paso para que la democracia se amplíe. Como aclaramos a principio de año, nosotros tenemos una perspectiva de ampliación democrática, de ampliación de derechos, y la Ley Sáenz Peña es una de esas, por así decirlo, pircas en el camino que van a marcar esta tendencia de ampliación de derechos. Durante mucho tiempo se habló del voto universal, eso es erróneo, no es universal, porque las mujeres estaban excluidas de este voto, estaban afuera, estaban al margen, y solo podían votar los varones. Pero es un paso importante porque el voto pasa a ser secreto y pasa a ser obligatorio. Y la máquina electoral del PAN, del Partido Autonomista Nacional, de la generación del 80, que generaba fraude electoral constante con el voto cantado, va a cortarse esa lógica, digamos, oligárquica o conservadora en lo político, y va a ampliarse la democracia para muchas personas más. Muchos hijos de estos inmigrantes que vos contabas, Agus, no solo van a entrar a las aulas de Argentina, van a empezar a votar, porque los hijos de inmigrantes van a empezar a ir a estas escuelas, a hablar este idioma, pertenecer a esta cultura nacional. Y también 1916 es un año fundamental porque es el año del centenario de la independencia. Nosotros vivimos el bicentenario. Y el centenario fue un año fundamental para nosotros como argentinos. Nos empezamos a pensar, como dice la Versuit, esta argentinidad. ¿Qué es la argentinidad? Y esta argentinidad tiene ciertas características fundamentales. La primera pregunta que nos hicimos ¿es universal el voto? No, claramente no lo es. Pero es un paso importante. Vamos a tener que esperar, y ahí alerta spoiler, a unos años adelante cuando las mujeres puedan votar luego de una lucha. No es gratuito el voto, es una lucha de muchos años y de muchas mujeres durante mucho tiempo para que ellas puedan votar. Por lo pronto, se amplía el derecho del voto, se amplía el acceso a los derechos civiles, pero no es para todos y para todas, muchos quedan fuera. Y justamente nuestra mirada es quiénes quedan fuera, quiénes quedan al margen. Van a quedar al margen generalmente aquellas personas que no accedan a los bienes culturales, a los bienes materiales para poder ir a votar. Los que viven, en ese momento se les llama arrabal. El arrabal es el pueblo marginal. Los arrabaleros son los pueblos que viven a un costado, que viven al margen. Hoy en la actualidad tenemos una continuidad de esos pueblos y lo estamos viendo en esta pandemia mundial y en esta cuarentena particular que estamos atravesando, ¿no? ¿Cómo era el contexto internacional, Agus? Hay dos hechos que son fundamentales. El mundo estaba explotado literalmente, parecido a hoy, pero sin tantas guerras. La Gran Guerra hace referencia a lo que nosotros conocemos como el fenómeno de la Guerra Mundial. Pero en ese momento no se llamaba Guerra Mundial, era sola Gran Guerra, ¿por qué? Porque solo Europa era partícipe como espacio bélico. Después van a aparecer dos países fundamentales del siglo XX, uno americano como Estados Unidos y otro asiático como Japón. Y ahí se va a llamar Guerra Mundial porque va a explotar. Esa es una fecha fundamental. Y la otra, la Revolución Rusa. Por primera vez en la historia de la humanidad surge una revolución de origen socialista, barra comunista, barra izquierda, barra marxista. Una revolución que va a traer al mundo una idea diferente a lo que se propone como sistema capitalista mundial. Ese sistema capitalista mundial industrial que estuvimos estudiando va a tener su primer gran gladiador, su primer gran rival, su primer gran, por así decirlo, opositor, que va a ser la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que van a ser más adelante, alerta spoiler. Pero todo surge con la Revolución Rusa del 17. Hay algunos nombres para que los vayan conociendo.
quiénes son los bolcheviques, quiénes son los del frente de izquierda. Bueno, ese sector que va a estar asociado al color rojo, que va a estar asociado con un símbolo que es el martillo y la hoz. Para los que no saben, el martillo es el símbolo del trabajador industrial del taller, y la hoz el símbolo de los campesinos del campo. Con la hoz se corta y se osa. Esa es la idea del trabajador socialista, que se va a llamar, una palabra nueva para que empecemos a conocer, proletariado, que es un sector obrero que va a estar en juego en este momento y va a ser partícipe fundamental. Porque los cambios no los hacen las personas solos, sino que lo hacen las sociedades. Y estos movimientos sociales que empiezan a surgir en esta época van a trascender. Y un movimiento social importante es la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical, que es un partido que todavía existe, es el partido político moderno, más antiguo, quedan muy poquitos radicales de Irigoyen, muy poquitos radicales de aquella época, pero todavía el partido persiste. Para los que no lo conocen, estuvo aliado en el Frente Cambiemos en las elecciones que hicieron presidente a Mauricio Macri en Argentina. Y es un personaje fundamental, Hipólito Yrigoyen, en ese momento, porque va a ser, para esa época, un padre cultural. Por eso podemos pasar a la otra diapositiva, si te parece, porque acá quiero hablar un poquito de la República Radical. ¿Qué es la República Radical, a diferencia de la República Conservadora? ¿Cuáles serían las diferencias? La primera gran diferencia es que los radicales llegan al poder por el voto universal masculino, por una democracia ampliada. Podemos decir que la otra era una república para pocos, esta es una república para muchos. Ojo, muchos no es todos. Hay muchos que quedan fuera, para muchos. Se amplía la democracia, pero no totalmente. ¿Quién es Hipólito Yrigoyen? Nosotros en la historia argentina tenemos la idea del caudillismo, ¿no? Los grandes caudillos. Es un caudillo, un líder social que va a llevar como la lanza adelante de la, digamos, de la masa social. Y Yrigoyen va a ser ese señor. Para que tengan una idea, él el Congreso a la Plaza de Mayo se bajó de la carroza, no había autos todavía, y fue caminando con el pueblo, caminando esas cuadras, lo que hoy es Diagonal Norte, Avenida de Mayo, caminando con la gente. Imaginen lo que era eso para esa época, una locura. Hoy lo pensamos, o a Fernández, o a Macri, o a Cristina, o a Néstor, o a De la Rúa, o a Menem, o a Alfonsín, caminando por la calle en la asunción presidencial, es una locura. Bueno, Yrigoyen lo hizo. Estos nuevos sectores que acceden al voto van a tener participación política. Por primera vez se van a crear una palabra que es clave, que son los comités. ¿Qué son los comités? Son centros cívicos culturales donde la gente se junta a hacer política. Yo, que vivo en Caseros, tengo un centro cívico de la Unión Cívica que se fundó en 1916 a la vuelta de mi casa. Y en el cartel dice Comité Histórico y está la cara de Hipólito Yrigoyen. Son todos viejitos los que se juntan ahí hoy. No hay jóvenes, pero en esa época seguro que eran jóvenes. ¿Qué más? Aparecen los socialistas, los conservadores y los radicales a pugnar por el poder. ¿Quiénes son estos socialistas? ¿Se acuerdan de lo que dijimos antes? Revolución Rusa. Estos inmigrantes vienen con sus ideas de Europa. Y esas ideas de Europa se transforman en Argentina, como me gusta decir a mí, se argentinizan. Y estas ideas anarquistas, socialistas, de izquierda, van a entrar en pugna ¿con quiénes? Con los radicales y con los conservadores. Esos radicales y esos conservadores que están luchando por el poder van a tener otros, por así decirlo, factores políticos, que son los sindicatos, que son los gremios, que son los trabajadores, que se van a empezar a unir a través de estos socialistas y anarquistas que van a decir: nosotros producimos el trabajo, queremos participar en la plusvalía, queremos participar en la renta. Y por ahí los conservadores miran y dicen: ¿qué es la plusvalía? ¿Qué es la renta? ¿En qué idioma me están hablando? Y ahí van a existir leyes que van a invitar, literalmente, la ley de residencia, la ley de inmigración, que van a tener que ver con estas ideas que van a traer los europeos argentinos, que es muy importante. Una aclaración que me parece como clave hacer es que en este momento todavía los partidos políticos y los trabajadores están disociados. No hay una conexión entre las demandas de los trabajadores que se empiezan a organizar en gremios y tal,
con los partidos políticos. Por más que haya partidos como el socialista que consiguen votos y que tienen participación en las cámaras legislativas, hay una disociación de lo que sucede en el ámbito de los trabajadores de lo que sucede en el ámbito de la política. Por eso es tan importante la figura de Irigoyen, y después con la llegada del peronismo lo vamos a terminar de ver consolidado, que es la política de masas. Todavía en este momento no podemos hablar de una política de masas. Y estos trabajadores que empiezan a generar ideas y a movilizaciones sociales y que empiezan a luchar, están luchando por cosas tan básicas como condiciones dignas de trabajo, jornadas reducidas. Digo, si alguien vio la novela ATAB el año pasado, que era más o menos de esta época, ahí se mostraba claramente que lo que estaban pidiendo era no trabajar los domingos, trabajar menos de 12 horas, cosas que hoy nos parecen obvias, pero que en ese momento eran la regla. Todo el mundo, todos los trabajadores lo hacían de forma completamente explotada y completamente inhumana. Y es de ahí donde nacen también los reclamos y estos reclamos que se ponen por momentos tan radicales y tan violentos. Ese aporte quería hacer, perdón la interrupción. Buenísimo, Agus, y me da pie para explicar lo que sigue, que está muy bien lo que vos planteás. Se presenta un marco de conflictividad social. ¿De qué hablamos cuando hablamos de conflictividad social? Uno asocia piquete, corte de ruta, cacerola, crisis del 2001. Bueno, eso tiene antecedentes en la historia argentina. Las protestas obreras, las condiciones de trabajo están totalmente relacionadas. Las protestas de los trabajadores eran para que se mejoren las condiciones de trabajo. Y acá estas ideas que podemos categorizar como de izquierda, o socialistas, o anarquistas, o comunistas, después le vamos a ir dando entidad porque van a surgir los partidos. Acá van a fundarse en esta época los partidos comunistas, partidos socialistas, partidos que afilian a los trabajadores, y se empiezan a unificar estas ideas. Y hay un personaje que es muy importante, un Ceneice, Alfredo Palacios, del barrio de La Boca, barrio popular. En ese momento se quería nombrar como República de La Boca. Imagínate qué asociación a la territorialidad simbólica. Un barrio popular llega a las cámaras y empieza a discutir, el primer diputado socialista de la historia, por sus trabajadores, como él decía, a defender a los trabajadores. Esto para mí es clave para entender lo que sigue, que es lo que va a aparecer en 1930. Quiero pasar a la próxima filmina, justamente, que plantea dos cuestiones importantes. Hay dos nombres que son claves: Hipólito Yrigoyen y Marcelo Torcuato Alvear. Yo sé que el Don Bosco de San Isidro, Casa Juan II Fernández, está ubicada en la zona norte, y muchos de nuestros estudiantes aún son del Torcuato. Bien, Torcuato, Don Torcuato, justamente era la quinta de Marcelo Torcuato Alvear. Un señor, por así decirlo, con un patio de atrás bastante grande, ¿no? Ese lugar histórico, como era la quinta de Alvear, a diferencia de Irigoyen, son dos personajes distintos dentro de la Unión Cívica Radical. Irigoyen era hijo de inmigrantes. O sea, un hijo de inmigrantes llega a ser presidente democrático. Un hijo de inmigrantes que aprendió a leer porque su papá era analfabeto, en el carro de leche. Cuando su papá repartía leche, él aprendió a leer. Y Marcelo Torcuato Alvear, que ya con ese apellido Alvear, viene de una familia, por así decirlo, criolla, con mucho poder hegemónico. Entra en conflicto el mismo Partido Radical. ¿Vieron la famosa grieta que nos vendieron, que es actual? Es histórica esta lucha, esta justamente entidad de choque. Alvear e Irigoyen se pelean dentro del Partido Radical y surgen como una grieta que se va a llamar el Partido Personalista Radical, a cargo de Irigoyen, y el Partido Antipersonalista de Alvear. Alvear inteligente, ¿qué busca en Irigoyen? Era el líder. Entonces, bueno, yo no soy personalista, yo soy... Y empiezan a hacer como un ping-pong. Y estas tres presidencias radicales, Irigoyen, Alvear en el medio, y de nuevo Irigoyen, van a generar que el movimiento obrero siga creciendo, porque mientras ellos se pelean ahí arriba, los trabajadores seguían reclamando y reclamando y reclamando. ¿Y cómo van a reclamar? Con protestas, con huelgas. Y hay dos que son fundamentales, que las vamos a trabajar este año, que para nosotros generan una transformación social, que son la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde. Escuchen esta frase: se gritaba en la Patagonia, ¡viva la solidaridad! O sea, era un grito de solidaridad para el pueblo trabajador.
Y la Semana Trágica, que son conflictos obreros, y la Patagonia Rebelde, que son conflictos obreros, van a poner en jaque a este orden establecido que vulneraba a estos sectores, que no los escuchaba. Ya van a aparecer otros movimientos sociales que van a darle voz a estos conflictos obreros, a estas manifestaciones obreras. Y estas manifestaciones se relacionan directamente, la Patagonia Rebelde y la Semana Trágica, con los dos conflictos que nombramos antes, que son conflictos internacionales. Por eso es importante relacionar Argentina, Latinoamérica y el mundo, porque se relacionan la Gran Guerra y la Revolución Rusa. ¿Qué nos trajeron a nosotros? Ideas de un mundo distinto. Ya el mundo no es Argentina sola. Argentina en relación carnal con Inglaterra. Argentina en relación con el modelo agroexportador con otras potencias que compran, como Estados Unidos. La Revolución Rusa va a generar un montón de exiliados. Muchos de ellos van a llegar a Latinoamérica. Por ejemplo, León Trotsky va a llegar a México y va a interactuar directamente con una figura fundamental de nuestra historia, Frida Kahlo. Entonces, se nos empiezan a idear. Profe, yo escuché una vez a mi mamá o a mi papá o en la tele decir, estos trotskistas. ¿Quiénes son los trotskistas? Son justamente los Trotsky y los trotskistas son, por así decirlo, la izquierda latinoamericana, por así decirlo. ¿Qué quiere decir? Son movimientos sociales, socialistas, comunistas, trotskistas, todos estos que son muy amplios, que van a surgir en Latinoamérica y que van a apropiarse su propia cultura, porque no es lo mismo el comunismo de la Unión Soviética, que lo vemos más adelante, alerta spoiler, que el comunismo de la Revolución Cubana. Vamos a ver distintos tipos de comunismo. O el de China, Agus. Son distintos comunismos. Cada territorio apropia la propia idea de comunismo, la propia idea de Marx. Y la Gran Guerra va a generar un conflicto mundial. La Argentina va a quedarse en el, digamos, neutral. ¿Qué quiere decir neutral? Va a quedarse sin votar para un lado y para el otro. Va a mediar como granero del mundo, y eso va a generarle a la Argentina una situación, como bien dijiste vos, en ciertos momentos favorables y en otros momentos no, porque justamente es una relación de dependencia económica. No somos independientes desde el punto de vista económico, dependemos de otras potencias económicas. Por eso la gran lucha del siglo XX en Argentina va a ser dependencia o liberación económica. Y para cerrar y darle un cierre al video, nosotros en ningún momento, Agus, ni queremos bajar línea, ni queremos plantear que la historia es tal cual como la contamos. Abrimos el abanico y contamos las infinidad de variables que tiene la historia. Esto es un diálogo, esto es un recorte, y lo que queremos es que ustedes también puedan empezar a tejer estas relaciones. Por eso es importante tejer estas dos relaciones fundamentales. La primera, lo que pasa en el mundo influye en la Argentina, si no preguntar al coronavirus, ¿bien? Y la segunda es las continuidades que queremos trazar en cuanto al acceso a los derechos de la sociedad. Nosotros tenemos una perspectiva de derechos, esta es una cuestión hasta de honestidad intelectual de nuestra parte. Respetamos esa mirada y vemos cómo poco a poco esta ampliación de derechos se da por una lucha de los sectores sociales, no es gratuita. Los radicales lucharon para llegar al poder y llegaron al poder. Y en el 30, una fecha muy triste de nuestra historia, y con esto termino, se da el primer golpe de Estado de nuestra historia, el primer quiebre en el orden constitucional. Se rompe la Constitución, se rompen los derechos civiles, destituyen a un presidente elegido por el pueblo argentino. Y las botas van a vencer a las urnas y las armas van a vencer a la Constitución en ese momento triste de nuestra historia. Y en el contexto internacional, periodo de entreguerras, surgimiento de los nacionalismos extremos, alerta spoiler, crisis de Wall Street, la crisis del 29, Estados Unidos quiebra. Esto es un dato que entra en default, que parece como una utopía, no, pasó en la historia, por eso es importante estudiar historia. Y en la Argentina se da el primer golpe de Estado que va a romper todo lo que nosotros conocemos como avances democráticos. Y va a surgir una etapa, que es muy triste, que se le va a conocer con el nombre de la década infame, qué feo nombre, ¿no? La década infame, porque justamente lo que va a suceder ahí va a ser no solo vulnerar los derechos civiles, sino por sobre todo
vulnerar la humanidad de nuestra nación. Sí, fue súper claro. Aviso, no se asusten que todo lo que tiene que ver con las guerras y las revoluciones viene para la próxima también, es como una muestra de adelanto. Sabemos que también son los temas que más interesan, que más llaman la atención y está buenísimo. Ciertamente que muchas de estas ideas, ya sea de izquierda o no, cuando se llevan a la práctica, entran en contradicción. Entonces también está bueno aclarar eso. Hay muchas veces que hay ideas que cuando uno empieza a mirar y dice, esto, si se hubiera aplicado así como está en el papel, suena divino. Y cuando lo vemos en la práctica, empiezan a jugar otras variables que hacen que su aplicación no sea efectiva, no sea fructífera. Entonces me parece que eso está bueno. Está bueno también que si hay algunos chicos de cuarto que tienen inquietudes específicas por algún tema o que vieron algún documental, algún material, algo que nos quieran compartir para que nosotros lo podamos sumar al trabajo dentro de lo que se pueda, está bueno que también sepan que esa posibilidad existe y también que tengan presente esto. Nosotros no podemos abarcar todo y hacemos un recorte. Obviamente hay temas que van quedando medio de costado y hay temas que los vamos a seguir retomando. Digo, cuando hablamos del sistema capitalista tenemos para discutir 2-3 años más todavía en adelante, ¿no? Entonces, también ir como haciendo de a poquito lo que vamos presentando, y obviamente que no podemos abarcar todo, pero bueno, intentamos porque también nos gusta mucho y nos gustaría poder a trabajar muchos más temas quizás de los que a veces nos tocan. Pero queríamos marcar como un primer cierre, como si fuera una especie de cierre de trimestre virtual, hasta acá, hasta comienzos del siglo XX, hasta 1916, en la Argentina con la llegada de la República Radical, de la República Democrática en nuestro país, y en el mundo con el estallido de la Primera Guerra, el estallido de la Revolución Rusa, que va a ser, Geo por ahí lo vamos a profundizar un poco más, la primera vez que se condensan, que llegan al poder, que llegan a la hegemonía, estas ideas de izquierda. Después vamos a ver qué sucede, si realmente, efectivamente, se puede sostener todo eso que en la teoría se proponía o qué contradicciones van a ir surgiendo en el interior de estos gobiernos. Así que me parece que por ahora podemos cerrar este segundo video de historia y en próximos videos y próximas actividades meternos un poco más con esta gran guerra que empieza en el 14 y que algunos historiadores, de los que nos gusta leer a nosotros, hablan que no termina hasta la Guerra Fría, más o menos, ¿no? Como que son distintas etapas de una misma guerra y de un mismo conflicto. Así que bueno, muchas gracias, Diego. Nos vemos en próximos videos. Muchas gracias. Y para finalizar, todo conocimiento que tengan lo pueden traer a las clases. Sea serie, sea documental, sea película, sean canciones y música, lo traen y lo dialogamos en clase. A través por ahora del tablón de Classroom, pero bueno, por lo menos sirve para un feedback. Muchas gracias, nos vemos.